Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. La gente se está muriendo, la juventud no tiene Hola, ¿qué tal futuro. amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Venezuela Hoy de Martín Noticias. Gracias por su sintonía, por escucharnos también en radio. Este programa se transmite eventualmente en la emisora radial. Pero bueno, hoy estoy acompañado para hablar de los temas de Venezuela por el profesor y abogado Pablo Aure desde Venezuela y también desde Nueva York, el expreso político Luis Lugo Calderón. Bueno, además, comenzar contigo porque esta semana hubo protestas en el marco de la 78ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas que se desarrolla en Nueva York, de muchas organizaciones no gubernamentales, tanto cubanas como venezolanas. Ustedes participaron también en el centro de Nueva York en una muestra pidiendo el cierre de los centros de tortura, Luis. Y además, tuviste la oportunidad de estar acompañado de activistas cubanas. ¿Qué te queda a ti de estas protestas que incluso fueron o intentaron ser escamoteadas por pocos seguidores del oficialismo cubano y venezolano ahí en Nueva York? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes, buenos días a tu audiencia. Sí, realmente fue alentador, eh, fue una noche, no puedo decir mágica, porque realmente un grupo de muchachos creó en realidad virtual lo que es la significación del helicoide, de lo que es las torturas. Yo sinceramente no me coloqué los VR porque yo viví de primera mano lo que es las torturas y yo no quería volver a revivir o recordar aquellas cosas que, pues bueno, que me sucedieron a mí y le suceden ahorita a muchos venezolanos. Realmente fue agradable ver cómo la empatía de países hermanos como Cuba, Nicaragua, Colombia, habían personas de varias nacionalidades que se acercaron a apoyarnos y a manifestar su empatía y también el cierre de estos centros de tortura que no solamente están en Venezuela, sino en todos esos países que tienen lamentablemente un régimen autoritario. Recuerdo que me enviaste un video e hicimos un reportaje con ello de María Teresa Rafaeli, activista cubana, quien sacó la bandera también, y en algunos escenarios internacionales, pues logra criticar y visualizar lo que es el daño que le ha hecho la dictadura cubana a su pueblo. De ese intercambio con ella en particular, ¿qué te llevas, Luis? La fuerza, o sea, yo comentaba con ellas que ellos tienen más de 60 años luchando contra ese régimen castrista, ahora con Díaz-Canel como figura principal, y pues esa fuerza se mantiene y esa fuerza se transmite, y realmente eso fue lo que hizo ella con nosotros, transmitir esa fuerza que no claudica, esa fuerza que al contrario, poco a poco va aumentando, poco a poco va llenando las expectativas que pues, en algún momento nos trazamos para poder enfrentar y poder acabar con lo que es los regímenes totalitarios y comunistas que hay en el continente americano. Pablo, te pregunto, tú que eres seguidor de todas estas noticias, ¿cómo viste esta manifestación cuando cada vez es más numerosa, mientras aliados del dictador venezolano Nicolás Maduro, entre ellos el presidente de Argentina y el gobernante de Nicaragua, responsabilizaban por esta crisis migratoria a las sanciones impuestas por Estados Unidos? ¿Cuál es la revisión que hace como abogado, como analista político Pablo Aure? No, bueno, primero, por supuesto, tengo que sacar, no tengo que irme a la asamblea de ayer, a la asamblea que mientras se estaba transmitiendo allá en Nueva York las imágenes de los centros de tortura, por otro lado, estaba haciendo uso del derecho de palabra el presidente de Colombia. Y la sensación que yo recibí de allí fue que la gente le está dando la espalda a estos regímenes totalitarios, a estos regímenes que Me torturan. corrijo, Y dije, perdona Pablo, me corrijo, fue un error señalar que los que estaban defendiendo y pidiendo el levantamiento de las sanciones por parte de Estados Unidos no fue Nicaragua, fue Argentina y Colombia. es correcto. Y estos, está hablando Gustavo Petro de que hay que hacer una conferencia para hablar de la paz o el cese de la guerra en Ucrania
y en Palestina, cuando él en Colombia ha sido el comandante, ha sido el jefe de estos movimientos guerrilleros que bastante sangre ha derramado. Es decir, están pidiendo una conferencia para hablar de la paz en dos países y no está hablando de la paz en su país. Ahora, ¿qué me llevo de todo esto? Yo me llevo la impresión de Luis, la impresión que él se recibió del activista cubano, que es la esperanza. Y a pesar de los 65 años que tiene Cuba sometida al régimen castrista, porque así sea Díaz-Canel el que está ahorita, el régimen es castrista, igual que el régimen aquí es chavista, que está su legado, que es Maduro y toda esta pandilla de vagabundos. Entonces, lo que yo me llevo de esto es que a pesar de los años, Alejandro, Luis y amigos, la gente no puede perder la esperanza de voltear esto y de recuperar la libertad, que es nuestro estado natural, la libertad de los pueblos, la democracia, vivir en paz. Esa es la verdadera paz, uno poder hacer las cosas que nos dice el sentido común sin tener o correr el riesgo de poder ser perseguido por sus opiniones, encarcelado o exiliado en el caso de ustedes dos. Luis, fíjate que la libertad, recuperarla, parece muy lejos. Mientras estamos presenciando esta asamblea, la 78ª, Zelensky lo dijo, es decir, que hacía Rusia invitado allí, que está invadiendo a su país. Pero también muchos se preguntan de nuestros ciudadanos, de nuestra gente, incluso uno mismo, ¿cómo es posible que se le dé palestra a dictadores y dictaduras que le hacen tanto daño a sus pueblos? Y entonces tú dices, ya va, estamos lejos de salir de esto, la comunidad internacional está haciendo algo realmente para evitarlo o no sé qué otras preguntas te haces tú en ese caso. Yo soy un poco incrédulo con respecto a lo que es la comunidad internacional o con respecto a las organizaciones como las Naciones Unidas, que la respeto y la admiro porque, bueno, su creación fue para evitar lo que realmente está ocurriendo en ciertos países, pero su posición ha sido muy sutil, muy blandengue con respecto a estos regímenes, dándole incluso Venezuela está dentro de lo que es los derechos humanos dentro de la ONU. Y a mí me fueron a visitar. Yo había cumplido mi condena y duré más de un año, aparte de mi condena impuesta por el régimen, y fueron las funcionarias que había dejado Michelle Bachelet, y recuerdo claramente las palabras de ella. Me dicen, mira, nosotros no podemos hacer nada. Y yo le digo, ¿cómo que no pueden hacer nada? Si Venezuela es signatario de las Naciones Unidas y debe corresponder a los tratados que están dentro de las Naciones Unidas como miembro signatario. Ese mismo año se le ratificó la silla dentro de la Comisión de Derechos Humanos en la ONU a Venezuela. Entonces uno se pregunta, vaya, pero este tipo de organizaciones están llamadas a llamar a capítulo, por lo menos a nivel diplomático y a nivel comunicacional a estos regímenes y tomar acciones para acabar con ellos. Y pues lamentablemente lo que hacen, como tú mismo acabas de decir, es darle quórum, es darle un espacio que no se merecen, ni los regímenes de Rusia, ni de Nicaragua, ni de Venezuela, ni de Cuba. Entonces, son ejemplos y pudiésemos hablar de muchísimos más en otros continentes. Le hago la misma pregunta al experto en leyes, el abogado Pablo Aure. Esto que están describiendo perfectamente Luis Lugo Calderón, en derecho o desde su óptica, ¿cómo se entiende esta reunión de la ONU? Entendiendo también y repitiendo que fue un organismo creado, como la Organización de Estados Americanos también, para la defensa de nuestros pueblos. No, y sobre todo la ONU, la OEA, en defensa no solamente de los derechos humanos, sino de las libertades democráticas. Pues, bueno, cómo se crea la ONU, cómo se crea la OEA. Mira, esos no son organismos, ¿cómo te puedo decir?, judiciales o jurídicos, esos son organismos políticos. Y si tú te pones a ver las mayorías, o mejor dicho, cómo se toman las decisiones por mayoría, y las mayorías por lo general no son mayorías relativas, son mayorías absolutas no, calificadas. Es decir, y la calificación para tomar alguna decisión es demasiado alta. Tomar decisiones contra Venezuela, tomar decisiones contra Nicaragua, tomar decisiones contra Cuba, eso no es tan, ¿cómo te digo? Sería sencillo en el plano de nosotros tres, ¿ah? Pero esos organismos no funcionan en favor de los pueblos. Eso es mentira, eso no funciona en favor
de uno de los elementos constitutivos del Estado. Recordemos siempre, esto hay que tenerlo claro, el Estado no es el gobierno, el Estado está compuesto por tres elementos: territorio, población y poder. Cuando hablamos la autodeterminación de los pueblos, no es la autodeterminación del gobernante, que es el poder. La autodeterminación de los pueblos es precisamente la sed de justicia, la sed de libertad, y eso no es lo que está representado en estos organismos internacionales. Allí está sentado es el representante del poder, y el representante del poder es el que negocia con las demás comunidades, con los demás países, en lo que sí, cosas comerciales, cosas que en realidad le pueden interesar al país que está sentado allí, no al pueblo. Una cosa es el pueblo y otra cosa es el poder. Y el poder es el que está presente en cada uno de estos organismos. Por eso, lo que nosotros criticamos, podemos tener, oye, está bien, estos organismos internacionales, al menos para expresar la solidaridad de otros gobernantes para con el pueblo. Pero el propio presidente, o mejor dicho, el propio representante, porque es el representante del Estado, el presidente, jefe de Estado, jefe de gobierno, en el caso de Venezuela, Colombia, jefe de Estado, jefe de gobierno, es el que va a hablar por el país. Y por supuesto jamás va a decir que en su país se violan los derechos humanos. Jamás va a decir que en su país se tortura. Los que pueden decir son otros. Y allí, Luis, allí, Alejandro, allí, amigos que nos están escuchando, jamás, jamás vamos a encontrar la solución de los problemas del pueblo. Wow, ahí se van a discutir, son los problemas del poder. Bueno, muy bien explicado, profesor Aure. Luis, vamos a pasar a otro tema. Tú, después de las torturas de los 6 años que estuviste en prisión, has documentado esto en un libro que lo pueden conseguir en Amazon, ya vas a hacer la referencia a continuación. Pero quiero que me digas cómo estás viendo, tú que vives en New Jersey, el tema migratorio, porque son más de 7.7 y en las últimas oleadas que se han visto crecer desmedidamente, los que encabezan esas cifras, según las autoridades migratorias de países como Panamá, incluso estadounidenses, son los venezolanos. Es así, es así. Realmente tú puedes ir sobre todo a Nueva York. Eh, Ellos, los migrantes, ya sean venezolanos, rusos, chinos, porque también han venido rusos, chinos, haitianos, de cualquier nacionalidad, van hacia los estados santuarios, porque al llegar por la frontera sur, pues son distribuidos en estos estados. Y New York es uno de los estados que más ha tenido receptividad con los migrantes. Lo que ocurre es que ya no se da abasto. Ya, yo creo que ninguna ciudad, ningún país se da abasto para tanta migración desbocada. Obviamente esto es consecuencia a los sistemas que ahogan a la ciudadanía, que ahogan a la sociedad, y pues obviamente eso es algo de supervivencia, es el instinto de Charles Darwin, buscar la supervivencia del más apto, y pues bueno, si yo no puedo encontrar las mínimas medidas o las mínimas sí, medidas para sobrevivir y vivir en un país, pues yo huyo. Fíjate que muchos venezolanos habían emigrado inicialmente a lo que era Perú, Chile, Ecuador, y pues estos países lamentablemente también han caído en manos de ciertos administradores o de ciertos sí, políticos que acompañan lo que es las gestiones de Maduro, de Petro, que bueno, tienen un mismo ideal, y estas personas, pues, mira, se ven ahogadas también en estos otros países y terminan, pues, inmigrando a pie desde Chile hasta aquí a los Estados Unidos. O sea, es algo admirable, es algo increíble, pero es la búsqueda del bienestar, es la búsqueda de poder surgir y de poder alcanzar los sueños de simplemente vivir bien. Bueno, y la gente que se va y se sigue yendo, los motivos son, primero, el tipo de régimen que hay, que no le permite a sus ciudadanos, Pablo, tener una vida consona, ni siquiera qué comer, cómo vivir o sobrevivir en medio de cortes constantes de electricidad, y ahora, también las múltiples carencias, las variadas carencias que tienen, ¿no? Faltando empleos y salarios paupérrimos, ¿no? Que son risibles frente a lo que es una realidad, ¿no? Y lo digo de esta manera, el cubano y los venezolanos, los nicaragüenses podemos entenderlo, pero quizás el mundo no. Vivir mensualmente con $1 o $2
o $4, con todas las necesidades de una familia, es imposible, es volver a un ciudadano miserable. Pero ahora te preguntaba antes de comenzar a grabar el espacio, Pablo, el tema de la burbuja que se está viviendo, porque pasaron unos meses donde la gente veía, no, pero la situación se está normalizando, pero esa burbuja parece que la pincharon y se desinfló. Volvieron los temas de la falta de combustible, de gasolina, las colas enormes. Describe lo que se está viendo en Venezuela en este sentido. No, esto es de verdad una tragedia desde todo punto de vista, porque cuando tú no puedes movilizarte, porque te falta el combustible, y no solamente al privado, sino también al público, porque así como le afecta a un privado tener su carro para ir de un lado a otro y depender de una cola o depender de no sé de qué cipote, de la providencia, así también se ve el sector transporte, que ya bien disminuido estaba el parque automotor aquí en Carabobo y aquí en Venezuela, para hacer no solamente cola, sino cómo conseguir, si la gasolina es difícil y está dolarizada, por supuesto, el diésel está también súper más difícil. Y no solamente afecta el transporte, sino también toda la economía, la agricultura, todo se mueve con gasolina o con gasoil. Aquí tú vas en este momento, hoy, a la hora que estemos hablando, y tú ves las colas, al menos en Carabobo, interminables. En Cojedes, interminables. En Aragua ya está la cola. En Lara, en todas partes. En Caracas, donde hay menos cola, porque siempre en Caracas es como la tacita de oro. Pero no solamente con la gasolina. Aquí diariamente se producen unos bajones de electricidad y cuando vienen los picos, bueno, acaban con muchos electrodomésticos. Aquí los servicios públicos es una calamidad. Esa burbuja en la cual se veía más en las redes que en la realidad, esa burbuja de que Venezuela se arregló, eso era de redes, porque enfocaban los bodegones. Y si tú vas este fin de semana, por decir tu caso, hay dos Venezuelas. Una que está pasando el 95%, por ponerte un ejemplo, o sea, o a lo mejor empíricamente decirte un porcentaje, que está pasando las de Caín, ¿eh? Y un 5% que pareciera que están viviendo en Dubái. ¿Eh? Yo fui hace 2 semanas a Morrocoy, con la familia, pero tenía tiempo que no iba al Parque Nacional de Morrocoy, que eso para los que no sepan, es como un parque de playa, hay callos, muy turístico, está en Falcón. Mira, yo tenía tiempo que no iba. Yo antes iba mucho a la playa, en mi época de juventud, pues, o sea, de soltero o de recién casado. Y Venezuela había cierto poder adquisitivo, o bien, mira, y no había tantos yates como los que vi hace 2 semanas. Es decir, en Cayo Sombrero, un callo bastante turístico, habían amarrados, no menos de 15 yates. Uno antes veía un yate, oye, bueno, o sea, y ya uno sabía, ese es el yate fulanito de tal, pescadores o personas con plata, pues. Pero ahora es impresionante. El guatanero, como se dice aquí, la persona que estaba manejando la lancha en la que nosotros íbamos, aquellos todos son enchufados, porque yo trabajé con ellos. O sea, es un tipo de la zona, pues, que le maneja, que planea la Habla lancha. del control chavista de ese pequeño número. Ajá. Pero, epa, impresionante, por allí esa es la película que pasan el gobierno hacia el exterior o en las redes, que Venezuela se arregló. Eso es mentira. Venezuela no se ha arreglado. Aquí todo ha subido y todo, o sea, todo ha subido los artículos en los cuales uno va para el mercado a comprar, pero se ha estancado el salario. El salario de un funcionario público, de un trabajador del sector público, mira, tiene que tener 2 o 3 trabajos más y rebuscarse con otras cosas, porque el salario que impone el gobierno, porque es el gobierno que ordena el pago a los funcionarios públicos o a los empleados públicos, es de miseria, sin hablar de las pensiones. Las pensiones que por lo general los viejos o las personas de cierta edad, como los carros, pues cuando un carro está viejo hay que repararlo. Bueno, si somos nosotros los humanos, que somos los que necesitamos más atención en la salud, en las medicinas, bueno, tú estás viendo aquí protestas diarias, quizás no tan numerosas como las que veíamos antes, pero todos los días aquí hay una candelita encendida. ¿Y eso qué hacer? Mira, y por eso la gente se va por el Darién o por lo que sea, porque apuestan al futuro. Y tú ves a muchachos irse. Y eso es entendible, que las personas con cierta edad que ven su futuro, que aquí no tienen futuro, se vayan.
y entonces aquí nos vamos quedando las personas de más de 60 años. Y eso es así, y eso ha ocurrido en todos los países. Cuando llega la plaga, esta plaga roja, la plaga de la izquierda, bueno, la gente empieza a emigrar quienes no ven futuro. Entonces, por eso uno tiene, yo me emociono cuando escuché a Luis hace un ratico decir cómo era contagioso ese entusiasmo de la activista cubana, porque a pesar de 60 y pico de años que está el régimen castrista allí, bueno, empobreciendo, arruinando, pisoteando la dignidad del, humano, del cubano, del pueblo que está sufriendo, oye, vemos activistas que siguen con su esperanza y con su antorcha encendida. Sí, pero una realidad, Luis, como dice Pablo, es que la juventud se está yendo. Está pasando también en Cuba. La gente se ha cansado, a pesar de las protestas pacíficas que están haciendo, a pesar de la ferocidad del régimen para controlarlas y las persecuciones y los arrestos y las sentencias injustificadas, pero la gente decide, aquí no hay más nada que hacer. Entonces están sacando a sus familias, se están yendo, ha disminuido el turismo, ha disminuido por la calidad de todo, porque se van empobreciendo a un ritmo acelerado que es marcado y hace de la crisis de nuestros pueblos, Cuba, Venezuela y Nicaragua, una de las más duras en los últimos tiempos. Pero te quiero preguntar, Luis, con tu gente en Venezuela, ¿qué ves? ¿Cómo mides tú la decadencia y cómo es el vivir de ellos? En Venezuela es traumático, realmente es traumático porque lo decía el doctor, mis padres todavía están allá y muchas veces que hablamos y me dicen que ellos pasan un día, día y medio en una cola para surtir gasolina, ya tú te puedes imaginar todo lo que esto conlleva. Como bien decía el doctor, más que todo es la población que no es tan longeva la que está emigrando y hay una población también bien significativa de personas de cierta edad en adelante, después de los 30, 40 en adelante, que se arriesgan, que dicen, mira, prefiero morir intentando vivir mejor a seguir peleando para surtir de gasolina, seguir peleando para subsistir, porque realmente quien no está en una macolla de enchufe, pues es bien escaso esa población que está fuera de esa macolla y tiene un estilo de vida pues agradable, un estilo de vida normal. La mayoría del venezolano, desde el que está a pie, el venezolano a pie, subsiste, sobrevive a lo que está sucediendo en Venezuela. Realmente es triste ver a estos influencers o a estas personas que se prestan para dar una visualización de lo que es Venezuela, de lo que fue quizá Venezuela en algún momento y pretenden realizarlo nuevamente. Venezuela no es conciertos, Venezuela no es las playas abarrotadas de yates, como dice el doctor. Venezuela es su ciudadano, es su sociedad y su sociedad lamentablemente está en una precariedad abismal. Y lo sé porque tengo no nada más a mis padres, tengo mucha familia ya que juntan un medio con otro medio para hacer un real para ver si pueden comer. Entonces, realmente es preocupante. Pablo, en otro tema, esta semana se le hizo una entrevista a un funcionario del Departamento de Estado, al subsecretario Brian Nichols, y hablaba de la posibilidad de levantamiento de sanciones al régimen de Nicolás Maduro si garantizaba elecciones libres, justas y transparentes. Están dispuestos en la administración Biden a hacerlo. Hay gente que dice, bueno, y señala, ya hablábamos de Colombia y el caso de Fernández, de Argentina, culpando y responsabilizando esta migración fortísima a lo que son las sanciones emitidas por Estados Unidos, que debo aclarar, no son solo Estados Unidos, el mundo entero. La Unión Europea ha sancionado a este régimen por violación de derechos humanos, incluso por narcoterrorismo. La razón por la que no estuvo presente Nicolás Maduro fue precisamente por una sanción que tiene de la OFAC y una petición con 15 millones de dólares para quien dé información para poderlo arrestar y enfrente un juicio justo en Manhattan, precisamente en Nueva York, para que dé cuentas de las acusaciones y las pruebas que se tienen precisamente de su vinculación con el terrorismo y el narcotráfico. Esa fue la razón de su ausencia, que también lo llevó a estar ausente a principios de año en otra de estas reuniones. Pero fíjate, cuando Nicole dice eso, ¿qué podemos entender? Es decir, ¿se le va a levantar las sanciones si hay elecciones? ¿Tú crees que haya, viendo todo lo que está pasando con María Corina Machado,
que tú fuiste muy cercano a ella, lo sigue siendo, pero viendo este proceso de primarias que aparentemente se va a desarrollar en un mes en Venezuela. Mira, el tema de las sanciones es complicado hablarla, o sea, que nosotros, los venezolanos, hablar de las sanciones. Te digo que es complicado porque yo creo que esos son como elementos, herramientas que más de los venezolanos son los factores del poder internacional. Para ellos negociar, Estados Unidos negociar con las sanciones, con el sufrimiento de nosotros. Así lo veo yo. Yo no sé en qué ha beneficiado o no, te lo digo, Alejandro, y quizás primera vez que lo voy a decir, el tema de las sanciones a nosotros, los ciudadanos. No lo sé, no lo sé, porque sigo viendo la semana pasada como, por ejemplo, Nicolás Maduro se reúne con los chinos, con su intención de pertenecer o ingresar al BRICS. O sea, que es como para no evadir, sino para tener otro tipo de relaciones comerciales, otro tipo de entendimiento con otra cultura y con otros mercados totalmente distintos a los mercados naturales. Yo creo que eso es complicado decirte el tema de las sanciones. Yo creo que es como para alimentarnos nosotros mismos. Mira, con las sanciones los tenemos amarrados. No lo sé, no lo sé, de verdad que... Hay quienes alegan que las sanciones, como tú lo dices, a nivel de poder, les impide a ellos seguir robándose el erario público y hacer sus negociaciones libremente. No lo sé, no lo sé hasta qué punto es verdad, porque el petróleo sigue vendiendo, sigue entrando dinero, sigue siendo por otras vías y está buscando, o sea, sigue haciendo negocio con los chinos, sigue haciendo negocio con otras, es más, enemigos hasta de la menos libertad. control. Sí, Es han más, sorteado. han sabido sortear estos bandidos, igual que lo han sorteado los cubanos que tienen 60 y pico de años también con las sanciones, y otros países han tenido, claro, se le incomoda más. Ahora, no sé hasta qué punto eso presiona En al pocas país. palabras y en los 2 minutos para impulsar la opinión también de Luis en este sentido, ¿estás de acuerdo con que se levanten las sanciones del régimen? A mí, me estás preguntando a mí. A ti. Mira, o sea, no sé si estoy de acuerdo o no, lo que te quiero decir, no sé hasta qué punto va a influir si se levanta o no. Yo creo que esas sanciones las está utilizando más el régimen para el punto de vista publicitario que en lo que en realidad está beneficiando a Venezuela, ese tipo de sanciones. Eso así lo veo yo. Igualito que veo también ha beneficiado más a Estados Unidos ponerle precio a la cabeza de Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro hace lo que sea, con el poderío que tiene este. Claro, ahora, para aterrizar en justicia, quizás el único país que está haciendo justicia es Estados Unidos, porque allá está Cliver Alcalá, está el pollo, está la enfermera, está el socio de la enfermera, el hermano. Eso se deriva de la sanción y la persecución que se le hace a los responsables de las violaciones de derechos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Tu opinión rápida, Luis, para finalizar este espacio. Gracias. No, mira, yo obviamente no tengo la especialidad que tiene el doctor, pero yo sí estoy en contra de que se levanten las sanciones porque es una forma, quizás no de presionar, lo que él dice es muy cierto, no se ve en la ciudadanía, no se ve en la sociedad las sanciones como tal, pero sí acorrala de cierta forma al régimen para que no haga sus negocios a diestra y siniestra. Lo sigue haciendo, como sabemos, pero de maneras ilegales, de maneras que no son las vías convencionales. Entonces, creo que abrirle esa puerta sería terminar de atornillarlo. A mi juicio, quizás yo estoy errado, yo no, vuelvo y repito, no soy especialista. Y respetamos la opinión de ambos. Gracias por habernos acompañado en Venezuela Hoy, este programa de Martín Noticias. La invitación es para una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos. Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.